Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí para presentar el tema de la última actividad de esta materia. El tema se llama La crisis de la educación superior en México. Está basada en una lectura correspondiente a esta semana, que ahorita voy a dar el nombre del autor. Esto corresponde a la materia que se llama Seminario de Evaluación y Acreditación. El docente es el doctor Gildardo Vila Ordóñez y voy a utilizar esta diapositiva para presentarme. Mi nombre es Silvia Aguilar Yúdico. Como les mencionaba, voy a presentar esta última actividad. Tengo más de 20 años de experiencia docente en educación media superior y superior y actualmente me desempeño como consultora senior para una firma que se llama Wellbeing Education aquí en la ciudad de Puebla. Quiero comenzar mi presentación con dos párrafos que me encontré haciendo investigación acerca del tema en un ensayo de Juan Pablo Sánchez Domínguez. Él escribe en su ensayo que titula también La crisis de la educación superior en México y dice que la historia construida en las últimas 5 décadas sobre la educación superior en México ha permeado no solo en la actualidad, es decir, no solo nos está afectando aquí y ahora en este presente, sino también en el futuro. La mayoría de las instituciones de educación superior han demostrado formas de proceder bastante decadentes y esto ha generado problemas aún por resolver. Durante esta presentación lo que pretendo también es contextualizar un poco qué es lo que nos ha llevado a tener esta problemática, de dónde viene. Es una historia larga, como dice Juan Pablo Sánchez, estamos hablando de casi 50 años de este problema. Y además de contextualizarlo, voy a dar una perspectiva a futuro, ¿sí? No me voy a detener demasiado en la problemática, sino quiero hablar acerca del futuro de la educación, que creo que para todos aquellos que estamos estudiando el doctorado en educación es lo que nos concierne. Quiero comenzar definiendo un término muy utilizado durante esta nueva administración, que es el neoliberalismo, y creo que muchos lo escuchamos todos los días de parte de la presidencia. Sin embargo, no nos ha quedado claro qué es el neoliberalismo. Para contextualizar, el neoliberalismo es la actualización del liberalismo después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la limitación de la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos, donde se libera de alguna manera a la persona para poder tomar algún tipo de decisiones en respecto al comercio, por ejemplo, la liberación de precios, el que yo pueda vender las cosas como a mí, como yo quiero, es parte del liberalismo, ¿no? Entonces, ese es el concepto que también el autor de nuestra lectura utiliza durante varios momentos de su escrito. Quiero hablar, hablando de la crisis de la educación superior, quiero hablar de un estudio que se hace cada año. Es unas encuestas y un estudio sobre la confianza que se le ha denominado el Edelman Trust Barometer. Tengo información acerca del 2017. Aquí pongo la página web por si alguien desea ampliar más la información. Y este estudio se ha dedicado a evaluar el nivel de confianza de las personas en sus instituciones en diversos países del mundo. Uno de los resultados de este estudio, por ejemplo, nos muestra aquí en esta gráfica, la voy a describir muy brevemente, cómo está el nivel de confianza en estos países que forman parte de este estudio. En rayita azul están todos los países confiados, los que confían, los países que más confían en sus instituciones. En tono gris, los países que están acompañados del tono gris son aquellos países que se mantienen neutrales, no confían totalmente en sus instituciones, pero tampoco desconfían de ellas en su totalidad. Y por último, en verde y circulados con el mismo tono, están todos aquellos países que son totalmente desconfiados de sus instituciones. A nivel global, entre el 2016 y 2017,
pasamos a nivel global de ser un mundo o una civilización, digamos, neutral o regular, más bien no regularmente confiada, sino más bien ni confío ni desconfío, a ser un mundo globalmente, analizado globalmente, un mundo de países y de personas desconfiadas de sus instituciones. ¿Dónde se encuentra México? Generalmente cuando vemos esos estudios, lo primero que hacemos es buscar nuestro país. México en el 2016 se encontraba dentro de los países que todavía alcanzaban a tener confianza en sus instituciones. Y hacia el 2017 México avanzó y se encuentra ahora en un país neutral. Bueno, no ahora, porque estamos hablando de 3 o 4 años de diferencia. Es probable que estudios recientes de esta misma encuesta nos muestren ya a un país desconfiado. Y ahorita voy a explicar cuáles serían las principales causas, ¿no? Pero en general muchos países o la tendencia es ir a un mundo desconfiado. La crisis de confianza en las instituciones se caracteriza o analiza 4 instituciones predominantes que destacan dentro de estas, digamos, análisis, ¿no? En punto número 1 está el gobierno como institución. 75% de los países que participaron en esta encuesta desconfían del gobierno. Otra institución que genera mucha desconfianza son los medios de comunicación. En tercer lugar están las empresas, que también generan mucha desconfianza. Y en cuarto lugar están las organizaciones no gubernamentales, que también forman parte de este concepto de desconfianza. ¿Qué es lo que pasa cuando en el mundo se vive una crisis de confianza en nuestras instituciones? Lo que sucede es que esta misma crisis de confianza va a estimular el auge de acciones populistas. Y esto lo dice como conclusión el estudio de Edelman Trust Barometer. El auge de acciones populistas lo estamos viendo nosotros y viviendo los mexicanos en carne propia al tener una elección de un gobierno que hoy por hoy se considera como populista, porque la gente está cansada y está harta de la corrupción, de la desconfianza, de la traición, de la falta de atención. Y entonces cuando llega una persona con promesas de corte populista, las personas creen y confían en él, y es por esto que las acciones populistas terminan teniendo una ventaja muy considerable sobre esta, digamos, se alimenta de la desconfianza de las personas sobre las instituciones. A mayor desconfianza, sin duda, las personas tienen estas 3 ideas predominantemente. Primero, el pensar que el sistema ya no trabaja para mí. Ajá. El sistema no funciona y el sistema no me beneficia, sino que es simplemente un enfoque de intereses personales y que solamente va a funcionar o enriquecer a unos cuantos. En segundo lugar, las personas convierten sus preocupaciones sociales en temores sociales. Al tener una desconfianza en las instituciones, por supuesto que entra el miedo. Lo hemos vivido ahorita. Tenemos una crisis de instituciones vinculadas con la salud, y los mexicanos tenemos miedo y sentimos miedo porque sabemos que el gobierno no nos respalda y no nos responde, no está para educar, no está para sanar, no está para proteger, no está para cuidar ni para brindar toda esta protección que debe hacer el Estado. Y sin duda también, a mayor desconfianza, las personas se erosionan los valores sociales, es decir, no, lo que antes para nosotros era como prioritario y como muy valorado pasa a segundo término, y la corrupción y el pensar y la ventaja de uno sobre de otro predominan, y entonces estos valores sociales se van perdiendo poco a poco entre la población. ¿Qué pasa con la educación superior? ¿Qué sucede con toda esta crisis que mencionan y con toda esta crisis que estamos viviendo? Pues sin duda la educación es una institución que viene arrastrando un problema de años, no es que lo tengamos recientemente. La creación de la SEP
por ejemplo, en 1920, comienza a crearse con esta necesidad de educar a las personas, de educar al pueblo, y comienza con una idea de, digamos, de tratar de tener la mayor cobertura para que llegue la educación a todos los mexicanos. La explosión demográfica y el crecimiento poblacional hace que este crecimiento poblacional rebase las necesidades, digamos más bien las capacidades de una SEP que desde entonces comienza a mostrar una deficiencia en cuanto a su cobertura. Entonces, ese ideal de cobertura que teníamos para que todos los mexicanos tuvieran acceso a la educación cambia a un ideal de calidad. Entonces, hoy día no solo no tenemos la cobertura para llegar a todos los mexicanos, y lo hemos visto con la pandemia, sino que este paradigma de ideal de calidad tampoco se ha cumplido, a pesar de las reformas, a pesar de los gobiernos, a pesar de la llegada de uno y de otro, tampoco hemos tenido resultados y logrado la calidad educativa que los mexicanos merecemos. ¿Qué fue lo que sucede y por qué comienza una situación de crisis económica y financiera? Bueno, resulta que por ahí de 1996-2001, el gasto federal por alumno disminuye en un 49%. Es decir, el gobierno deja de abastecer y de dar los recursos que daba antes a este nivel académico de educación superior. ¿Por qué? Porque la rentabilidad económica se concentra en la educación básica. Entonces, la mayor parte de los recursos se van a la educación básica, no la educación superior. Y esto comienza a generar una crisis financiera en las instituciones públicas. ¿Qué es lo que hacen equivocadamente para poder subsistir, dado esta carestía y esta carencia de recursos que ya con la que ya no cuentan? Pues comienzan a incrementar el costo de trámites administrativos y entonces se van directamente al bolsillo de los padres de familia o de los alumnos, y entonces te cobro por una carta de buena conducta, te cobro por un certificado, te cobro por un título, te cobro por esto, te cobro por una credencial, te cobro por un permiso, te cobro por ¿sí me explico? Y entonces todos los trámites incrementan su costo cuando esto no debiera ser. También muchas instituciones públicas utilizan una estrategia de fondos compartidos donde comienzan a solicitar que sus docentes tengan un grado académico mayor. Entonces estimulan a que los que tengan licenciatura se tengan que titular como maestros, los que tengan maestros se tengan que titular como doctores. Y entonces vamos teniendo generaciones de docentes que tienen muchos grados académicos muy como adorno, pero que no necesariamente están respaldando la calidad académica con tener un grado académico mayor. Esto hace que muchos profesores también boten la toalla y no cuenten con los recursos para poder, digamos, acreditar ese grado académico mayor que le solicita su institución. Y esto hace también que la plantilla docente disminuya. El estancamiento de los salarios, por supuesto, lo primero que haces cuando tienes un problema financiero a nivel recursos, pues obviamente es irte sobre el salario, lo cual es sumamente equivocado. Y muchas instituciones utilizan como herramienta los exámenes de admisión para dos vertientes. Y aquí sí cabe mencionar la diferencia entre una educación pública y una privada. En educación pública, los exámenes de admisión sirven como evaluación para contener la exigencia de la matrícula. O sea, yo no tengo cabida para todas mis solicitudes y entonces voy discriminando o voy descartando por calidad académica. Pero en el caso de educaciones privadas, el diagnosticar nos permite utilizar, y digo nos porque yo trabajé 10 años para el Tecnológico de Monterrey, y las evaluaciones que desde luego eran una copia fiel de las evaluaciones de admisión de Estados Unidos, se convierten en un diagnóstico en donde muchos alumnos que no eran directamente de las prepas proveedoras del TEC de Monterrey tienen que cursar un semestre cero. Ese semestre cero está lleno de materias remediales que prometen nivelar al
alumno que viene de otras preparatorias, nivelar con el nivel académico que tienen los alumnos egresados de las prepas proveedoras del Tecnológico de Monterrey para que puedan tener, digamos, el mismo nivel académico. Esto es todo un negocio redondo. ¿Por qué? Porque una carrera de 5 semestres se va convirtiendo en 6 o 10, logrando no reprobar esas materias remediales, ¿no? Entonces, aquí la herramienta de evaluación también puede convertirse en una visión de negocio. ¿Cuál sería el futuro de la educación superior? Estamos en una situación, como mencionaba el autor, en una situación de decadencia, donde las universidades y la función de las universidades no está cumpliendo con su deber como, digamos, como aportación a la sociedad en la medida en la que le corresponde, ¿no? Hay algunas perspectivas de la educación. El mismo Tecnológico de Monterrey acaba de crear el año pasado el Instituto para el Futuro de la Educación, donde pretende como tener como una misión diseñar un ecosistema que permita dar soluciones a los retos de la educación en el mundo y que sea la razón de ser de este instituto, ¿no? Muy enfocado al concepto de lifelong learning, que es el aprendizaje para toda la vida, en donde sabemos que terminar un nivel académico no es suficiente, tener una licenciatura no es suficiente, tener un posgrado tampoco, sino que esta educación se prolongue hacia toda la vida porque el conocimiento se va renovando constantemente. La educación para adultos es un segmento de población que en este momento está desatendido porque nos hemos enfocado mucho a un target de licenciaturas, de preparatorias, donde está más concentrada la población. Sin embargo, actualmente México es un país de viejos, ya no es un país de jóvenes. Sin embargo, tendremos que atender a esta población y hoy día el concepto de personas o adultos mayores ya no será el mismo que antes, ¿no? Este instituto pretende fomentar y promover el trabajo colaborativo entre instituciones educativas, sectores privados y públicos, así como sociedad en general. ¿Cuáles son mis conclusiones hasta el momento con toda esta investigación y con toda esta desconfianza que estamos teniendo con una institución que hoy por hoy nos ha provisto mal o bien de el tema de educación? ¿Sí? Para poder reconstruir la confianza y restaurar la fe en un sistema, en este caso educativo como el nuestro, las instituciones deben dejar estos roles tradicionales y pretender seguir haciendo lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados y ese es un principio en administración. Necesitamos pensar en un nuevo modelo operativo que anteponga el factor humano por delante de todo lo demás, que hoy sea lo más importante sea el estudiante, porque me parece que en todo este concepto lo que menos importa son los estudiantes. En el caso de las instituciones de educación superior, deberán anteponerse al alumno como eje primordial ante cualquier toma de decisiones. También debemos diseñar, rediseñar y repensar en un nuevo estilo de liderazgo al frente de una institución de educación superior. Lo cierto es que el estilo de liderazgo de muchas instituciones no ha sido el adecuado, ha sido más político, empresarial que académico. En México tenemos un grave problema de visualizar a las instituciones de educación como un negocio y muchos empresarios han emprendido un negocio educativo sin tener la menor idea del concepto de educación. Necesitamos un perfil de líder más académico e investigador que de negocios y esto beneficiaría mucho la visión de educación. Y para terminar mi exposición, quiero cerrar con una frase de José Escamilla, director del TEC de Monterrey, que dice: la educación tiene que armar a las personas para que puedan reinventar, para que se puedan reinventar cada vez más rápido. La velocidad, el tiempo y la incertidumbre nos está programando para estarnos reinventando y repensando muchos planteamientos que hoy por hoy ya no nos funcionan, que tal vez nos funcionaron en su momento, pero que hoy no nos están funcionando. Necesitamos las herramientas para reinventarnos, no solo como seres humanos, sino
también como instituciones. Y finalmente, ¿quiénes son los que hacemos las instituciones? Pues las personas. Esta es mi lista de referencias. He realizado una investigación como lo solicita la rúbrica. Estas son las referencias, incluyendo la lectura de esta semana, que es de Juan Pablo Sánchez, la crisis de educación superior en México y algunas otras referencias. Agradezco mucho su atención, espero que mi exposición cubra las expectativas. Saludo con mucho afecto a el doctor Gildardo, quien me ha apoyado durante toda esta seminario. Muchas gracias, buenas tardes.